generalidades antes de empezar a analizar los tipos de anemia. Bien, las anemias relacionadas a la parte de lo que son las generalidades está relacionado netamente con algunas definiciones que las tenemos que ir manejando de manera oportuna, porque esto ya va a ser, si vale el término, para toda su vida profesional. Con seguridad este tipo de definiciones se los van a llegar a pedir en el internado, en cualquier parte donde ustedes estén realizando, ¿no? Y a partir de ahora, ¿cuál va a ser el concepto de anemia para nosotros? Anemia no es más que la disminución en la concentración de la hemoglobina como consecuencia de la reducción de la masa circulante de glóbulos rojos. Bien, nuevamente, habíamos hablado de que el encargado de transportar oxígeno en el glóbulo rojo es la hemoglobina, entonces este nos va a marcar, si vale el término, el paso para nosotros determinar un concepto. Nuevamente recalcando, la anemia es la disminución de la hemoglobina y que se va a dar como consecuencia de una reducción de la masa circulante de glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál va a ser su consecuencia? Disminución del aporte de oxígeno hacia los tejidos necesitados. Ese es el concepto completo, señores. Por favor, cuidado que el día de mañana ustedes digan o se queden simplemente cuál es el concepto de anemia, porque con seguridad en muchos libros, hasta en el diccionario han encontrado, que es la disminución de la cantidad de glóbulos rojos. Ese es un concepto a medias. Pues el concepto real, a consecuencia de la disminución de la masa total de glóbulos rojos, hay una disminución de la hemoglobina y como consecuencia de esta disminución se tiene que presentar una reducción del aporte de oxígeno. Para la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es anemia? Anemia es cuando la hemoglobina se encuentre por debajo de 13 gramos por decilitro en el varón y 12 gramos por decilitro en las mujeres. Entonces aquí me está marcando ya un valor inferior que yo lo tengo que ir determinando. Entonces vamos a ir ajustando lo que ustedes ya están dominando, que son valores normales en hematología, ¿ya? Que el valor real o el valor normal de la hemoglobina en la mujer va a ir de 14 más menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? 14, lo mínimo que tiene que tener es 12 y lo máximo que tiene que tener es 16. Mientras que el varón va a ser 15 más menos 2, lo mínimo que puede llegar a tener es 13 y lo máximo que va a llegar a tener es 17. Bien, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Pero estoy hablando de adolescentes o personas adultas. No estoy hablando de todos los seres humanos. Estoy hablando netamente de los adolescentes a partir de los 13 años de edad. Mientras que en la infancia va a haber algunas pequeñas variaciones, tal es el caso, por ejemplo, de que el valor para estos, para considerar anemia, es de 13.5 gramos. En el recién, ya estamos hablando en la infancia, en el recién nacido hasta los 3 meses, 9.5 y 11 gramos por decilitro hasta la pubertad. Todos estos valores, obviamente, que están asociados a las personas que se encuentren a nivel del mar. Nuevamente recalcando algunos valores que nosotros tenemos que ir manejando y de acuerdo a eso nosotros nos vamos a ir dando cuenta cuánto es la cantidad de glóbulos rojos totales que llega a tener mi paciente, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido, su valor normal va a ser de hemoglobina 16 más menos 3, un niño hasta los 3 meses 11.5 más menos 2, un niño de 1 año 12 más menos 1, un niño que está entre 1 a 12 años 13 más menos 1, y ya a partir de la adolescencia estamos hablando mujercitas 14 más menos 2 y varones 15 más menos 2. Y si nosotros queremos validar con relación al hematocrito, que por si acaso ya no se maneja mucho, sino que para poder determinar el concepto de anemia es necesario medir el valor de la hemoglobina, ¿no? Entonces, en recién nacido será 54 más menos 10, en los niños menor de 3 meses, 38 más menos 6,
En los niños hasta el 1 año, 40 más menos 4. En los niños entre los 1 a los 12 años, 40 más menos 4. Y ya a partir de los 13 años en las mujeres, 40 más menos 5. Y en los varones, 50 más menos 7. Son los valores que nosotros tenemos que llegar a manejar, doctores, para no tener equivocaciones en cuanto ya al diagnóstico se refiere. Estamos hablando que anemia necesariamente se va a llegar a determinar a través de los valores inferiores, de los valores normales inferiores de hemoglobina que estamos mencionando. Y solamente para darles un ejemplo, en los adolescentes o en los mayores de 13 años, estamos hablando que las mujercitas es de 14 más menos 2 y en los varones de 15 más menos 2. Solo es como ejemplo. Si nosotros hacemos la clasificación ya desde el punto de vista fisiopatológico, o si ustedes quieren, desde el punto de vista fisiopatológico, las alteraciones que se pueden llegar a presentar, bien, a consecuencia de este problema, netamente está relacionado con el transporte de oxígeno. Pero entonces, las alteraciones de transporte de oxígeno que realizan los glóbulos rojos son producidas por 3 posibilidades, ¿ya? Estamos hablando desde el punto de vista fisiopatológico. Esta alteración puede estar relacionada a la reducción de la masa total de glóbulos rojos, a esto se llama anemia clásica, por si acaso, y sería una anemia del tercer compartimento. Ya lo vamos a ir viendo las clasificaciones. Pues entonces, si hay una reducción del total de glóbulos rojos, nuevamente recalcando, es anemia clásica. Y que se puede presentar por 3 eventualidades. Deficiencia en la producción de glóbulos rojos, destrucción acelerada de los glóbulos rojos, vale decir una hemólisis o una hemorragia, que es lo más frecuente. Bien. Otro causante que va a producir alteración del transporte de oxígeno, el funcionamiento anormal de la hemoglobina. Y finalmente, una concentración inadecuada del 2,3-difosfoglicerato. Si ustedes hacen un poquitito de memoria, habíamos hablado anteriormente, cuando hablábamos de fisiología, hemos indicado que es importante que tenga las condiciones ideales la hemoglobina para su funcionamiento. Caso contrario, esta puede llegarse a destruir rápidamente o antes de los 120 días y por lo tanto entonces nosotros tener complicaciones relacionadas a trastornos o anemias, ¿no? Por lo tanto, entonces, también hemos hablado de la curva de disociación. Hemos dicho las estructuras que puede adoptar la hemoglobina y hemos hablado de una estructura tensa y una estructura relajada. Y cuando hablábamos que la hemoglobina adopta de una estructura relajada, hemos indicado que eso es anormal. Se presentan las famosas hemoglobinopatías, que sería la otra causa. Y teníamos elementos que favorecen justamente la desviación de la curva de disociación. Y uno de estos elementos que se tiene que estar presente en el interior del glóbulo rojo son los fosfatos llamados 2,3-disfosfoglicerato. Y si nosotros no tenemos, también se producen alteraciones del funcionamiento y la traducción sería alteraciones en la vida del glóbulo rojo. Y la consecuencia final es su destrucción prematura, causando los cuadros de anemia. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las causas que producen alteración del transporte de oxígeno? 1. Reducción de la masa total de glóbulos rojos, igual anemia clásica, alteración anormal del funcionamiento de la hemoglobina y concentración inadecuada del 2,3-difosfoglicerato. Ahora, si la pregunta viene y se les dice cuáles las causas principales de la anemia clásica, serán por deficiencia en la producción de glóbulos rojos, por destrucción acelerada o por hemorragias. Por favor, vamos a tomar en cuenta. La anemia aguda, ya vamos conceptualizando otros aspectos porque hay que clasificarlos en agudas y crónicas, se debe casi siempre a hemorragias o a hemólisis, por si acaso. Entonces, nadie de por sí, nadie de por sí tiene una anemia. Bien, las anemias agudas, como su nombre dice, son agudas en este momento, ¿no? Generalmente la causa es una hemorragia o lamentablemente una hemólisis que se produce de manera repentina y rápida en nuestro organismo, que nosotros lamentablemente lo desconocemos. Tenemos que ir tomando en cuenta que si las pérdidas hemáticas es leve,
El aumento en el aporte de oxígeno se va a lograr con cambios que se van a producir en la curva de disociación. Estos cambios hemos dicho que va a estar mediada por la disminución del pH o incremento del CO2 o el famoso efecto Bohr. Entonces, en la mayoría de las patologías donde se produce una acidosis, hemos indicado que es el efecto Bohr, es el que va a tratar de compensar justamente esta alteración del transporte de oxígeno que suele ocurrir justamente en estas pérdidas hemáticas de manera leve. Pero si la pérdida hemática, que es aguda, generalmente su cuadro clínico, ¿ya?, es dominado por la hipovolemia. O sea, ¿qué quiere decir? Estamos indicando nuevamente que las anemias agudas tienen casi siempre como causa las hemorragias y las hemolisis. Y su cuadro clínico generalmente está determinada por la hipovolemia. Bien, y dentro de esto tengo que llegar a saber que el hematocrito, el valor del hematocrito y de la hemoglobina, por si acaso, no reflejan el volumen sanguíneo perdido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que durante las primeras 6 horas de hemorragia o durante las primeras 6 horas de hemólisis, el hematocrito y la hemoglobina no nos sirve para marcar los cuadros de anemia o los cuadros de hipovolemia. Por si acaso, señores. Pues, ¿con qué me tengo que batir yo? Con su cuadro clínico. Entonces, dentro del cuadro clínico, ¿qué tendré que ver? Taquicardia, taquimia, oliguria, trastornos a nivel de la conciencia, la piloerección famosa, la desaturación que va a llegar a tener mi paciente, la oliguria que se puede llegar a presentar, etcétera. Que ustedes ya me lo van a dar con lujo de detalles en la parte práctica, porque uno de sus bolos justamente es transfusión en situaciones de urgencia. Y antes de hablar de transfusión en situaciones de urgencia, hablamos netamente de lo que es el cuadro clínico de las anemias agudas o de los cuadros hipovolémicos, por si acaso, señores. Tenemos que tomar en cuenta que los signos de inestabilidad vascular se van a llegar a presentar recién en los cuadros agudos, pero que estos vayan sobrepasando la clase 1. ¿Qué quiere decir? La clase 1 de hemorragia está dada por una pérdida de sangre, si hablamos porcentualmente, de 10 a 15% del volumen total de sangre. Acá, inestabilidad vascular casi no la vamos a encontrar, pero cuando la pérdida está ya por encima de estos 15%, ya se van a llegar a empezar a presentar. Pero más visible se realiza cuando la pérdida es más del 30%. La persona ya no podrá compensar esa situación con los mecanismos normales o los mecanismos de compensación, ya sea con la contracción vascular o los cambios de flujo sanguíneo regional, sino que el paciente empieza con un cuadro clínico, pero sombrío, de manera ilustrada, ¿no? Inclusive el paciente ya va a presentar la famosa hipotensión postural o ortostática, si ustedes quieren, y la taquicardia se va a presentar de manera, pues, frecuente. Es algo que me tiene que llamar la atención. No se puede llegar a presentar una taquicardia así por así, doctores. O está presentándose alguna alteración a nivel netamente del corazoncito, o definitivamente estoy con una hipovolemia. Y si la pérdida, por si acaso, es mayor al 40%, que más o menos significa más de 2 litros, estamos hablando de un shock hipovolémico. Vamos a resumir para que vayan adelantando. Entonces, ¿cómo se clasifica las hemorragias según el porcentaje de sangre perdida? 1. Clase 1, menor al 15%. Clase 2, del 15 al 30%. Clase 3, del 30 al 40%, y clase 4 por encima del 40%. Cuando estamos en una clase 4, estamos hablando netamente de un paciente en shock hipovolémico. En una clase 3, el paciente ya empieza a tener un cuadro florido de hipovolemia. En la clase 1 casi no existe inestabilidad vascular porque fácilmente es compensada por su mismo organismo de las personas. ¿Qué vamos a encontrar ya en estos cuadros floridos que estamos diciendo? Confusión, disnea, diaforesis, hipotensión, taquicardia, ¿ya? Y en este caso, el individuo mostrará deficiencia
notable en el riesgo a órganos vitales y necesitará una reposición de volumen de manera inmediata. Por lo tanto, entonces, voy a resumir esta diapositiva. Cuando yo esté frente a este tipo de pacientes, lo primero que tengo que llegar a determinar es el porcentaje de sangre perdida que este pudo haber llegado a tener. Si la pérdida es mayor al 30%, olvídense de querer estarle poniendo soluciones, ya sean cristaloides o coloides, sino aquí lo que necesitan su paciente es sangre. ¿Bien? Mientras que un estadio 1 o un estadio 2, sí, ustedes se pueden manejar fácilmente con lo que son las soluciones cristaloides. Entonces, no nos vayamos a olvidar, por favor. Y alguien me dice, por ejemplo, ¿y cómo me voy a dar cuenta, doctor? Fácil, fácil. Hay que tratar de calcular cuánto pesa ese tu paciente, porque uno tiene la posibilidad de ver y más o menos hace un cálculo grosero, ¿no? Y a partir de esto nos manejamos, con 6% en el varón y 7% en la mujer. Entonces, más o menos 6 por, vamos a ponerlo en el varón, estamos hablando, ¿no? Yo peso 75 kilos, entonces, o vamos a poner 70. 7 por 7, perdón, 6 por 7, 42. 4 litros y 200 sería la cantidad de volemia que yo tengo que llegar a tener. A partir de esa volemia, yo voy sacando el porcentaje más o menos de pérdida de sangre que pudo haber tenido mi paciente de acuerdo al cuadro clínico que se me está presentando. Pues entonces, ¿cuáles son estos signos y síntomas, doctor? Primero, la palidez de piel y mucosas o ictericia en el caso de que el paciente esté con anemia crónica. Debilidad, anorexia, cefalea, taquicardia, fiebre o los famosos mareos o vértigos, disnea de esfuerzo, que es algo que les va a llamar la atención, pero de lejos. El paciente no puede dar ni un paso porque está cansado. Ya en los jóvenes hay pérdida de la libido, va a haber cambios por si acaso de carácter y somnolencia, ¿ya? Somnolencia, que quiere decir que el paciente va a estar todo el tiempo con ganas de querer dormir o dormitando se le llama. Estos pacientes generalmente llegan a tener lo que son los soplos cardíacos, que son soplos funcionales, que cuando nosotros automáticamente les reponemos la cantidad de sangre que ha perdido, automáticamente estos desaparecen. Cuando ya los cuadros son crónicos, puede aparecer agrandamiento del vaso, que se llama esplenomegalia. Bien, pueden haber alteraciones del sistema nervioso, como por ejemplo mielosis funicular, que lo vamos a ir viendo posteriormente ya en un tipo de anemia como es la anemia megaloblástica, y litiasis biliar, que es la presencia de piedritas a nivel de lo que es la vesícula, que también van a estar presentes, pero ya también es signo de otro tipo de enfermedad, que son las famosas anemias hemolíticas por defecto de membrana. Este es el cuadro clínico, señores, que nosotros nos tenemos que ir más o menos familiarizando, porque es todo el tiempo lo que nosotros tenemos que buscar. Nuevamente, como resumen, síntomas generales, astenia y disnea. Manifestaciones cardiorrespiratorias, taquicardia, soplo funcional, palpitaciones. Manifestaciones neuromusculares, como son cefalea, mareos, insomnio, fatiga muscular. Manifestaciones gastrointestinales, como es anorexia, constipación. Trastornos renales, estos pacientes pueden llegar a ser edemas, por si acaso. Trastornos en el ritmo menstrual, como ser amenorreas en las jovencitas, cuando en la anemia es severa, y palidez mucocutánea. Esto está resumido por lugares donde nosotros podemos llegarlos a buscar. Generalmente vienen así los pacientes, lamentablemente no lo vamos a poder ver, creo. La fase es pálida del paciente. Nosotros bajamos, por ejemplo, la mucosa vulvar y tarsal y están completamente pálidas. Si ustedes me siguen con el cursorcito, a nivel de las uñas, son uñas definitivamente, como alguien dice, o como las mujercitas se esconden para mostrar las manos porque sus uñas son un desastre, siempre lo dicen, pero no creo que sea porque son sus uñas un desastre, sino porque de verdad están cursando con alguna de estas enfermedades. O bien puede ser una onicomicosis, o definitivamente estas uñas cóncavas o uñas excavadas o uñas quebradizas están asociadas justamente a cuadros de anemia. Esto nos lo está hablando la experiencia.
vienen con una lengua así rojísima, como si hubieran estado utilizando alguna tintura, como se utilizaba anteriormente estos refrescos instantáneos que uno realizaba. La lengua es rojísima, generalmente los labios son pálidos, están con grietas a nivel de las comisuras, lo que se llama queilitis, o definitivamente los labios simplemente están quebradizos y muchas veces nosotros a son de burla le decimos, pero lamentablemente tienes deficiencia de vitamina B. Y de ahí surgió, ¿no? Que es deficiencia de vitamina B, pero con complementos O, que es beso. Pero eso es mentira, ¿no? Sino, evidentemente, el complejo B o la vitamina B también favorece la producción de glóbulos rojos. De ahí sacaron más o menos ese entredicho. Pero es porque definitivamente dentro del cuadro clínico de estos pacientes, la boquita para nosotros es sumamente importante. Si me siguen con el cursor, acá, por ejemplo, estamos haciendo la demostración de una paciente que está con una anemia severísima, vean la palma de la mano, está completamente amarilla, versus la del que está examinando, ¿no? En este caso, esta es mi mano, por si acaso. Cuidado que piensen que soy poliglobúlico, no tengo, por si acaso, los glóbulos rojos dentro de parámetros normales. Y así es como se ven las uñas, definitivamente, son uñas, o sea, que no tienen brillo, son uñas que están desestructuradas, son uñas que se están quebrando, son uñas que están excavadas, y por eso muchas veces nosotros tenemos vergüenza hasta mostrar ese tipo de aspectos, pero a nosotros nos tiene que llegar a saber. ¿Por qué? Porque si esto fuera crónico, ya son uñitas en palillo de tambor, o sea, ¿qué quiere decir? Tiene esa forma estas uñas que nos van a dar lugar a que el cuadro de mi paciente está siendo crónico. No sé si quieren preguntar hasta aquí algo, señores. Tal vez existen muchas dudas. ¿O quieren hacer algún comentario? Doctor, una pregunta. Entonces, en las anemias también los dedos pueden tomar la forma en palillos de tambor. No lo entendí bien eso. Sí, Adriana. Definitivamente porque está relacionado con alteraciones en el transporte de oxígeno. Sí se puede presentar, pero en los cuadros crónicos, no en el agudo. En el agudo generalmente es la manifestación a nivel de las uñitas. Está bien, gracias, doctor. ¿Alguien más? Bien, hasta ahí seguimos con generalidades, no estamos hablando de algo específico. Todo ese cuadro es el que nosotros lo vamos a ver en cualquier tipo de anemias, por si acaso. Cuidado que me digan, exclusivo, no. Esto no es exclusivo de un tipo de anemia, por si acaso, es en cualquier tipo de anemia. Recién en la siguiente clase vamos a ir especificando al tipo de anemia y los signos y síntomas que nosotros vamos a ir buscando para poder determinar el tipo de anemia al cual nos estamos enfrentando. ¿Ya? Haremos la clasificación de las anemias. Algo que siempre se les pide durante el internado y definitivamente nosotros estamos dormidos o no sabemos responder, ¿no? Siempre les preguntan, por ejemplo, clasifíqueme las anemias de acuerdo al compartimento en el que se está afectando al eritrón o al eritrocito. Y si nosotros tomamos en cuenta de acuerdo al compartimento afectado, se clasifica en primero, segundo y tercer compartimento. Esa es la respuesta. Solo que yo tengo que llegar a saber en qué consiste primero, en qué consiste segundo y en qué consiste tercer compartimento. Es así que anemia del primer compartimento, por si acaso, significa alteración a nivel medular. Significa alteración a nivel de las células madre encargadas de producir la hematopoiesis o, si ustedes quieren, solo a los glóbulos rojos. Entonces, para mí esto es una clasificación sumamente importante. Por eso siempre se les dice de qué compartimento es. Si me dicen del primer compartimento, agárrense de los pelos porque lamentablemente el pronóstico de este paciente probablemente sea malo. ¿Por qué? Porque el problema está en médula, en el lugar donde se producen los glóbulos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la famosa anemia aplástica. Del segundo compartimento,
Entonces, en el segundo compartimento estamos hablando de proliferación y maduración del eritrocito. Entonces, acá, ¿qué es lo que generalmente suele pasar? Que haya una deficiencia de los factores eritropoyéticos. ¿Qué quiere decir? Que puede haber deficiencia de hierro, que puede haber deficiencia de ácido fólico, que puede haber deficiencia de vitamina B12, que puede haber deficiencia de vitamina C, etcétera, ¿no? Entonces, pero son elementos que definitivamente ayudan en la producción o en la proliferación y la maduración del eritrocito. Entonces, este es el segundo compartimento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el glóbulo rojo en forma de reticulocito, que hemos dicho que es la forma inmadura, sale al torrente sanguíneo o quiere salir de la médula, pero no encuentra los elementos necesarios como para que éste madure. Se queda inmaduro y se lisa de manera prematura. Y finalmente la anemia del tercer compartimento, que estaría relacionado ya cuando el eritrocito se introdujo al torrente sanguíneo. Y por una causa, este lamentablemente es destruido o es eliminado. ¿Ya? Generalmente son glóbulos rojos que se hemolizan o se eliminan a través de soluciones de continuidad o donde ocurren hemorragias masivas que pueden ser hasta por accidentes. Algo que les voy a ir pidiendo todo el tiempo, por si acaso, doctores, los índices de Wittrop o índices hematimétricos, así se llama, que para nosotros tal vez no le han dado importancia hasta ahora, es clave dentro del diagnóstico de anemias en lo que viene a ser hematología. Y estoy hablando del volumen corpuscular medio, de la hemoglobina corpuscular media y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Que nuevamente les recalco, solamente sabiendo esto, yo ya me voy a ir orientando sobre qué enfermedad se encuentra presente en mi paciente, ya sea ferropénica, ya sea megaloblástica, bien, ya de 80 a 95 fosfilaciones, la hemoglobina corpuscular media de 27 a 32 picogramos, la concentración de hemoglobina corpuscular media que va de 32 a 36%. Señores, para mí, nuevamente les recalco, son datos de mucha valía para poder manejar los cuadros de anemia. A partir de estos índices hematimétricos y haciendo la combinación entre el volumen, la concentración, ¿ya? O el volumen y la hemoglobina corpuscular media, yo voy a poder determinar qué tipo de anemia se está presentando. Ejemplos. Anemia microcítica hipocrómica. Estaría hablando de una anemia pequeña, mejor dicho, vamos a volver acá. Volumen me habla del tamaño del glóbulo rojo. Hemoglobina me habla de la pigmentación o de la coloración del glóbulo rojo. Entonces, para mí principalmente estos dos son sumamente importantes. Entonces, este habla de tamaño y este habla de la coloración. Bien, cuando yo hablo de tamaño, estoy hablando de micro, de normocitosis. Todo lo que se encuentra por abajo es micro y lo que se encuentra por arriba es macro. Y si yo hablo de la coloración del glóbulo rojo, estoy hablando de normocromía. Lo que se encuentra por debajo será hipocromía y lo que se encuentra por encima será hipercromía o saturada. Bien, por ende, para nosotros, anemia microcítica hipocrómica se estará refiriendo a una anemia donde el valor o donde el volumen corpuscular medio sea disminuido y la saturación de hemoglobina también se encuentre disminuida. El mejor referente, la anemia ferropénica. Y así sucesivamente yo tengo que ir haciendo la conjugación de estos elementos. Pueden ser con volúmenes pequeños o con volúmenes grandes o con saturaciones que no existan o sobresaturados mi glóbulo. ¿Bien? De ahí son estas clasificaciones. Microcítica saturada, por ejemplo, la microcítica saturada, que quiere decir que son glóbulos pequeñitos, pero pintones o bien pigmentados, como se presenta en una anemia hemolítica, que es la microesferocitosis. Tenemos la anemia normocítica normocrómica, que sería una anemia normal. Tenemos la anemia normocítica hipocrómica, que sería de glóbulos de tamaño normal, pero despigmentados. La anemia macrocítica saturada, que son glóbulos grandes, pero sobresaturados de hemoglobina. Esta es la famosa anemia megaloblástica, que a nosotros nos interesa mucho porque lo vamos a ir viendo.
La anemia macrocítica hipocrómica, que se va a dar generalmente en las hepatopatías, donde el paciente tiene glóbulos gigantes, pero despigmentados sin hemoglobina interior, o las anemias microangiopáticas, como son las que van a ocurrir en la coagulación intravascular entonces diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urénico hemolítico o síndrome hemolítico urénico, ¿no? En estos casos vamos a presentar nosotros cuadros de anemia microangiopática. Anemia leucoderitoblástica, bien, que se van a presentar en los pacientes con metástasis a nivel de médula ósea o la anemia dismórfica, ¿no? Pues entonces eso está relacionado a la clasificación de acuerdo a los índices hematimétricos o los índices de Wittrow por si acaso. Bien, y si nosotros queremos seguir haciendo la clasificación, podemos tomar en cuenta la fisiopatología, y de acuerdo a la fisiopatología ya hemos hablado, puede ser anemia congénita o adquirida, que quiere decir congénita, que lo tiene desde el nacimiento, o adquirida, que lo ha ido adjudicando en el transcurso de los días por algún causal. Anemia por pérdida de sangre aguda o crónica, tomando un término medio de 6 meses, por diseritropoiesis, que serían por alteraciones a nivel de la eritropoiesis por alguna causal. Tenemos las anemias degenerativas o adegenerativas, como es la última diapositiva, por favor, lo vamos a ir viendo, y ahí vamos a quedar. Las hipodegenerativas o adegenerativas, acá sí tenemos que ir determinando, por si acaso, si son adegenerativas es que no se regenera, problema medular o problema de células madre pluripotenciales, ¿no? Acá tenemos la famosa aplasia de médula, por lesiones de precursores eritroides, que hemos dicho que son las más importantes de las células para que se produzcan los eritrocitos, o por deficiencia de eritropoietina, que es la hormona encargada de regular la producción de los eritrocitos, o por trastornos en la maduración, porque tengo una alteración en el metabolismo o tengo una alteración en la absorción, o por una diseritropoiesis completa. A eso se lo denomina anemia adegenerativa, que significa que no se va a regenerar o no se va a producir por ningún motivo los glóbulos rojos y solamente vamos a ir hacia pérdida. Mientras que las regenerativas son las que por alguna causal nosotros tuvimos el cuadro de anemia y definitivamente nuestro propio organismo, gracias a la médula ósea que está intacta, va a ir produciendo los propios glóbulos rojos, ¿no? Aquí tenemos las anemias por hemorragias agudas o anemias por hemólisis. Las anemias hemolíticas, que ya la vamos a ir viendo, esta es la última parte del primer parcial, que son intravasculares o extravasculares o las famosas mixtas, ¿no? Cuando hablo de intracorpusculares, estoy hablando netamente de las famosas membranopatías, hemoglobinopatías o enzimopatías, y las extracorpusculares, que van a ser por causas mecánicas su destrucción de los glóbulos. Bien, doctores, vamos a quedar en clasificación, no les quiero cansar más, para que vayamos captando de manera adecuada todo esto en nuestro avance, que a nosotros ya nos interesa muchísimo, porque definitivamente es algo que lo vamos a ir viendo durante todo el tiempo de nuestra vida profesional. Si tienen alguna consulta o caso contrario, nos quedaría